Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te queremos dar las gracias por todo lo que nos das. Gracias por esta mañana, gracias por la familia. Gracias, Señor, por todos los que nos rodean. Gracias por todo lo que nos has dado esta semana, preparándonos para Pentecostés. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas sobre nosotros y nos des el discernimiento y el entendimiento para leer la historia de la sagrada salvación y nuestra vida a través de la Biblia, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des entendimiento, que nos des docilidad y que nos des comprensión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, mis queridos hermanos, vamos a continuar con Segunda de Reyes, capítulo 13. En el año 23 del reinado de Joás, hijo de Ocosías, en Judá, Joacás, hijo de Jehú, comenzó a reinar en Israel, y reinó en Samaria durante 17 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues cometió los mismos pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel sin apartarse de ellos. Por lo tanto, se encendió la ira del Señor contra Israel, y por mucho tiempo los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y de Bet-Hadad, su hijo. Entonces Joacás oró al Señor, y el Señor entendió su oración, porque había visto de qué manera el rey de Siria oprimía a los israelitas. Y dio el Señor a Israel un libertador, y así los israelitas se libraron del poder de Siria y volvieron a vivir tranquilos en sus casas como antes. Sin embargo, no se apartaron de los pecados cometidos por los descendientes de Jeroboam, el cual hizo pecar a Israel, sino que siguieron pecando, y la presentación de Aserá siguió estando en Samaria. A Joacás no le había quedado más ejército que 50 soldados de caballería, 10 carros de combate y 10,000 soldados de infantería, porque el rey de Siria los había destruido y hecho polvo. El resto de la historia de Joacás y de todo lo que hizo y de sus hazañas está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando murió, lo enterraron en Samaria. Después reinó en su lugar su hijo Joás. En el año 37 del reinado de Joás, rey de Judá, Joás, hijo de Joacás, comenzó a reinar en Israel y reinó en Samaria durante 16 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, sino que siguió cometiéndolos. El resto de la historia de Joás y de todo lo que hizo y de sus hazañas y de cómo luchó contra Amasías, rey de Judá, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Joás murió, lo enterraron en Samaria con los reyes de Israel. Después subió al trono Jeroboam. Eliseo estaba enfermo de muerte, y Joás, rey de Israel, fue a verlo y lloró y lo abrazó diciendo: Padre mío, que has sido para Israel como un poderoso ejército. Eliseo le dijo: Toma un arco y algunas flechas. El rey tomó un arco y unas flechas. Entonces Eliseo le dijo: Prepárate a disparar una flecha. Mientras el rey hacía esto, Eliseo puso sus manos sobre las del rey y le dijo: Abre la ventana que da al oriente. El rey la abrió y Eliseo le ordenó: Ahora dispara. Y el rey disparó la flecha. Entonces Eliseo exclamó: Flecha salvadora del Señor, flecha salvadora contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec y acabarás con ellos. Después le dijo al rey: Toma las flechas.
Al tomarlas el rey, Eliseo le ordenó: ahora golpea el suelo. Y el rey golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Entonces el profeta se enojó con él y le dijo: si hubieras golpeado el suelo 5 o 6 veces, habrías podido derrotar a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Eliseo murió y lo enterraron. Y como año tras año bandas de ladrones moabitas invadían el país, en cierta ocasión en que unos israelitas estaban enterrando a un hombre, al ver que una de esas bandas venía, arrojaron al muerto dentro de la tumba de Eliseo y se fueron. Pero tan pronto el muerto rozó los restos de Eliseo, resucitó y se puso de pie. Hazael, rey de Siria, oprimió a Israel mientras Joacás vivió. Pero el Señor tuvo misericordia y compasión de ellos, y por causa de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, puso su atención en ellos y no quiso destruirlos ni arrojarlos de su presencia. Y hasta ahora no lo ha hecho. Cuando Hazael, rey de Siria, murió, reinó en su lugar su hijo Ben-Hadad. Entonces Joás, hijo de Joacás, rescató del poder de Ben-Hadad las ciudades que éste le había quitado en la guerra a Joacás, su padre. Y derrotó Joás a Ben-Hadad 3 veces y recuperó las ciudades de Israel. Segunda de Reyes, capítulo 14. En el segundo año del reinado de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, Amasías, hijo de Joás, comenzó a reinar en Judá. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén durante 29 años. Su madre se llamaba Joadán y era de Jerusalén. Los hechos de Amasías fueron rectos a los ojos del Señor, pero no tanto como los de su antepasado David, pues hizo lo mismo que su padre Joás, y no se quitaron los santuarios paganos en los que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso. Cuando Amasías se afirmó en el poder, mató a todos los oficiales que habían asesinado a su padre, pero no dio muerte a los hijos de los asesinos, pues según lo escrito en el libro de la ley de Moisés, el Señor ordenó: los padres no podrán ser condenados a muerte por culpa de lo que hayan hecho sus hijos, ni los hijos por lo que hayan hecho sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amasías fue quien mató a 10,000 edomitas en el valle de Sal y conquistó Selá y la llamó Jocteel, que es su nombre hasta el día de hoy. Después de esto, envió un mensaje a Joás, hijo de Joacás y nieto de Jehú, rey de Israel. En él decía: ven y nos veremos las caras. Pero Joás le envió la siguiente respuesta: el cardo le mandó decir al cedro del Líbano: dale tu hija a mi hijo para que sea su mujer. Pero una fiera pasó por ahí y aplastó el cardo. Tengo que reconocer que has derrotado a los edomitas y que eso te hace sentirte orgulloso. Muy bien, siéntete orgulloso, pero mejor quédate en tu casa. ¿Por qué quieres provocar tu propia desgracia y la desgracia de Judá? Sin embargo, Amasías no le hizo caso. Entonces Joás se puso en marcha para enfrentarse con Amasías en Bet-Semes, que está en territorio de Judá. Y Judá fue derrotado por Israel, y cada cual huyó a su casa. Joás, rey de Israel, hizo prisionero en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, y luego se dirigió a Jerusalén, en cuyo muro abrió una brecha de 180 metros. Después la puerta de Efraín desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Además se apoderó de todo el oro y plata y todos los objetos que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Y después de tomar a algunas personas como rehenes, regresó a Samaria. El resto de la historia de Joás y de lo que hizo, así como de sus hazañas y de la guerra que tuvo con Amasías, rey de Judá, está escrito en el libro de los reyes de Israel.
Cuando murió lo enterraron en Samaria junto con los reyes de Israel. Después reinó en su lugar su hijo Jeroboam. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió aún 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás y rey de Israel. El resto de la historia de Amasías está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En Jerusalén se había conspirado contra Amasías, el cual huyó a Laquis, pero lo persiguieron hasta esa ciudad y ahí le dieron muerte. Luego lo llevaron sobre un caballo y lo enterraron en Jerusalén con sus antepasados en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Azarías tenía entonces 16 años y él fue quien después de la muerte de su padre reconstruyó la ciudad de Elat y la recuperó para Judá. En el año 15 del reinado de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, comenzó a reinar en Israel y reinó en Samaria 41 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Jeroboam volvió a establecer las fronteras de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, tal como lo habían anunciado el Señor, el Dios de Israel, por medio de su siervo Jonás, hijo de Amattai, profeta de Gat-Efer, porque el Señor se dio cuenta del amargo sufrimiento de Israel, del que nadie había escapado, y de que Israel no contaba con ninguna ayuda. Entonces los salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás, pues aún no había decidido borrar de este mundo el nombre de Israel. El resto de la historia de Jeroboam y de todo lo que hizo, así como de sus hazañas y de las guerras que emprendió y de cómo recuperó Damasco y Hamat para Israel, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Jeroboam murió, lo enterraron con los reyes de Israel. Después reinó en su lugar su hijo Zacarías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, podemos seguir viendo cómo la historia de Israel y de Judá, ahora que se han dividido, está desboronada. Nomás no se pueden recuperar. Un rey tras otro obra mal y los pocos que obran bien no logran exterminar con la idolatría, que era lo más condenable en el pueblo judío. Pero voy a tocar 2 puntos en particular, o 3 más bien. El primero es el que ya les he dicho desde el comienzo. ¿Cómo le vuelve a decir al rey a un profeta? Padre mío, que ha sido para Israel un poderoso ejército. ¿Acaso Eliseo lo regañó porque le dijo padre? No. Ya los profetas eran reconocidos como padres. Y viene el protestante y empieza a condenar al católico porque les llamamos padres a los sacerdotes. Solo porque sacan muy fuera de contexto lo que Jesucristo dijo cuando dijo no se dejen llamar padres. Pero bueno, eso ya lo había explicado. Solo lo quise recalcar cómo lo volvemos a ver en la Biblia. El segundo punto es otro que nos pasan atacando los protestantes. Que nosotros les oramos a los santos y que los santos no pueden hacer nada, que el que ya murió y el muerto no puede hacer nada por nosotros. Vamos a ver si eso es bíblico. Al ver que una de esas bandas venía, arrojaron al muerto dentro de la tumba de Eliseo y se fueron. Pero tan pronto el muerto rozó los restos de Eliseo, resucitó y se puso de pie. Bueno, podemos ver que los protestantes, una vez más, no tienen razón en lo que dicen y no es bíblico. Si de verdad los protestantes tuvieran razón de que los muertos están y no pueden hacer ni escuchar ni hacer nada por nosotros, ¿por qué resucitó este muerto al tocar los restos de otro muerto que era Eliseo? Entonces, otra mentira de los protestantes y mucho católico que se deja engañar.
Y lo último que me encantó es que dice, los padres no podrían ser condenados a muerte por culpa de los que hayan hecho sus hijos, ni los hijos por lo que hayan hecho sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Mis queridos hermanos, todos somos responsables de nuestra propia salvación o nuestra propia condenación. No podemos decir que por culpa de otro yo me he condenado. Al final de cuentas es nuestra decisión. Pero sí cometemos pecado como padres cuando no les mostramos y les enseñamos la fe a nuestros hijos. Y ese pecado sí lo pagaremos. Pero cuando nuestros hijos sean mayores, ellos pagarán por sus pecados. El problema es que si nosotros no supimos mostrarle la fe a nuestros hijos, les vamos a poner un camino mucho más difícil a la salvación de lo que pudo haber sido si desde niños les inculcamos la fe. Pues bien, mis queridos hermanos, les mando un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, nos vemos mañana. Bendiciones.